Atención, atención, porque lo que vamos a desgranar hoy es, sin lugar a dudas, uno de los espectáculos mediáticos más tensos y reveladores de los últimos tiempos. Carlos Constancia, esa figura que ha regresado al ojo del huracán, no solo siguió con su ya infame circo mediático, sino que decidió, premeditada y conscientemente, elevar el tono en una entrevista que prometía aclaraciones pero entregó pura dinamita. Desde el instante en que puso un pie en el plató, la atmósfera se electrificó, la tensión era palpable, y el aire vibraba con la promesa de un choque frontal que dejaría a muchos sin aliento. Este hombre, os lo digo yo con total convicción, no estaba buscando en absoluto un diálogo calmado, una conversación serena para limar asperezas y tender puentes. No, para nada, su objetivo era completamente opuesto a la conciliación. Lo que Carlos Constancia buscaba, y encontró con una precisión asombrosa, era un desafío abierto, una provocación descarada, una invitación casi explícita a que el mundo entero se lanzara, sin piedad, contra él en lo que él mismo parecía concebir como una guerra personal. De hecho, llegó marcando su territorio de una manera tan audaz, tan insólita, que muchos de nosotros, observadores atentos de la pantalla, nos quedamos con la boca abierta, invitando incluso a que la gente le atacara directamente, mencionando su cuenta de Instagram como si todo fuera parte de un juego o de una estrategia perfectamente diseñada. Y es aquí, mis queridos suscriptores, donde empieza el auténtico drama, la verdadera historia que otros medios quizás no os contarán con esta profundidad y este nivel de detalle que merecéis. Si aún no lo habéis hecho, hacedme un favor enorme y dadle, sin dudarlo ni un segundo, a ese botón de suscribir de Teras de Salseo, porque lo que os prometo es que aquí la verdad, aunque duela hasta lo más profundo, aunque sea incómoda y genere controversia, siempre saldrá a la luz más brillante que el sol. Es completamente gratuito, es increíblemente sencillo, y es, sin lugar a dudas, la mejor forma de que esta familia, nuestra gran familia, siga creciendo, siga desenmascarando todo lo que se oculta bajo la alfombra del espectáculo, y siga ofreciéndoos ese salseo de calidad que tanto buscáis. Desde el primer momento, notamos, sentimos, casi pudimos tocar con nuestras propias manos que Carlos Constancia no tenía absolutamente ninguna intención de apaciguar las aguas turbulentas de la polémica. Al contrario, lo que parecía buscar con una determinación férrea, era agitar el fango, remover las cenizas de viejos conflictos, tensar cada fibra del ambiente, hasta el punto de ruptura total. A lo largo de toda esa entrevista que hoy nos ocupa, se repitió un mismo patrón, una y otra vez, hasta la extenuación más absoluta, respuestas cargadas de ironía, que cortaban el aire con una frialdad pasmosa, interrupciones constantes, que impedían cualquier fluidez en el debate, y esa sensación inequívoca, brutal, de querer incendiar el plató hasta sus cimientos, en lugar de aclarar la más mínima duda o aportar algo de luz. Hay un momento, os lo juro, un punto de inflexión tan crucial que marca, que dibuja con líneas rojas e incandescentes, el tono de absolutamente todo lo que vino después en aquella tarde de furia televisiva. Carlos Constancia, con una frialdad sorprendente, con una lucidez casi calculadora que asustaba, afirmó que si alguien, cualquiera de los millones de espectadores o de la gente que le seguía en redes, sentía la imperiosa necesidad de desahogarse, de maltratarle con palabras hirientes, de vomitar comentarios negativos y llenos de odio, podía hacerlo sin problema alguno en su cuenta personal de Instagram. Y no fue un comentario al pasar, no fue una frase lanzada al azar sin pensar en las consecuencias, fue una declaración de intenciones clarísima, pública y dolorosamente consciente, delante de miles y miles de personas que observaban atónitas. Y naturalmente, cuando desde el plató, con una lógica aplastante y una sensatez esperada, se le preguntó si esa afirmación tan tajante, tan provocadora, no era, en esencia, una invitación al caos, una provocación en toda regla, su respuesta fue un puñetazo sonoro en la mesa, que resonó en cada rincón del estudio. Él replicó que era simplemente un medio, una herramienta que iba a utilizar para comunicarse, para establecer un canal, supuestamente, con la gente que le juzgaba. Pero aquí es donde ya se generó el primer choque brutal, la primera grieta profunda en la fachada de la diplomacia mediática, porque a ver, mis queridos amigos, esto no se trataba solo de comunicarse de manera civilizada, se trataba de una invitación directa y sin filtros al conflicto, a la confrontación, a la pelea en la plaza pública. A partir de ese punto álgido, de ese primer estallido de furia, Carlos Constancia empezó a construir un discurso elaborado, un muro defensivo aparentemente impenetrable,
un relato donde él se presentaba, no como un protagonista más de la polémica, sino como la víctima desamparada de una dinámica mediática absolutamente despiadada y cruel. Una dinámica que, según sus propias y airadas palabras que taladraban los oídos, solo buscaba polémica vacía, generar odio gratuito y, por supuesto, conseguir esos clics tan ansiados por la prensa sensacionalista, sin importar el coste humano. Él mismo lo dijo, con una claridad meridiana y perturbadora: no importa si algo es verdad o es una mentira descarada, lo único que cuenta es enfrentar a la gente y generar contenido a cualquier precio, sin escrúpulos ni miramientos. Luego, sí, es cierto, se corrigió un poco, matizó sus palabras con cierta torpeza, intentando quizás rebajar la carga explosiva de su afirmación inicial, pero el daño ya estaba hecho. La idea ya estaba plantada, germinando en la mente de todos los que lo veíamos, con una mezcla de indignación y asombro. Dejó clarísimo, que sentía que a la inmensa mayoría de la gente, y por extensión a los medios que supuestamente cubrían la noticia, la verdad le importaba un soberano pepino. Lo único que realmente les atraía era el ruido, el escándalo, la intriga, el fuego cruzado de las acusaciones y las defensas que tanto morbo generan. Es una visión desgarradora de la sociedad y de la profesión periodística que muchos, os lo aseguro, hemos sentido alguna vez en este circo mediático. Y su defensa no se quedó ahí, en una mera crítica a los medios. Insistió, una y otra vez, con una convicción que rayaba en la obsesión, en que durante más de 20 años, él, Carlos Constancia, no dijo absolutamente nada, se mantuvo en un silencio sepulcral, en un ostracismo voluntario, alejado de los focos y las cámaras, mientras que ahora, en este preciso momento y sin que él lo hubiera buscado, se veía forzado, presionado hasta el límite, casi acorralado, a defenderse con uñas y dientes de acusaciones que, según su versión, son completamente infundadas, sin base real ni legal. Repitió, con una vehemencia que rozaba la desesperación y la furia, que no es un maltratador, que no es un secuestrador, que no tiene ninguna condena por esos hechos tan graves que se le imputan, y que por tanto, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho moral, o legal, de llamarle así en público. Todo esto lo decía, mis queridos espectadores, con un tono cada vez más tenso, más crispado, más agresivo, cortando sin piedad a todo aquel que osaba interrogarle, mostrando una clara, una evidente incomodidad, cada vez que se le cuestionaba el más mínimo detalle de su relato. Y era un círculo vicioso, un bucle infernal, del que parecía imposible salir, cuanto más intentaba justificarse con sus propias palabras, más palpable, más dolorosamente obvio se hacía, que la entrevista no avanzaba ni un milímetro, se quedaba estancada en un mismo punto. Se enquistaba, se pudría lentamente en un pantano de acusaciones y negaciones sin fin, una verdadera carnicería verbal en directo, que no beneficiaba a nadie. Aquí, presten muchísima atención, porque esto es clave, esto es lo que él decía, y que nos helaba la sangre, una afirmación que parecía sacada de la más profunda indignación. Nadie se puede permitir el lujo de llamarme maltratador, cuando yo no tengo una sola condena por este hecho. 1, 2. Nadie me puede llamarse secuestrador de niños, porque yo no robo, yo secuestro niños además. Era mi hijo, me le he llevado dentro del convenio de visitas a Italia, y después pasaron otras cosas. No le he secuestrado. Fijaos en la contundencia de sus palabras, en la negación frontal de cada etiqueta. Y añadió, con una furia contenida que a duras penas podía disimular: hay una denuncia de secuestro de niño, hay también el colegio que efectivamente, hay 2 programas, con continuidad por semanas, pues se van a ver también un tema de incitación al odio. ¿De acuerdo? Porque esto se llama incitación al odio, porque vosotros volvéis a casa tan tranquilos, pero lo que yo estoy casando desde hace 3 meses con personas jóvenes, 30, 40 años, que venía diciendo, la verdad, pegado, la verdad, me ha tratado, qué malo que es esto, no estoy viviendo yo. Tremendo, de verdad, sus palabras, cargadas de rencor y de lo que él percibía como injusticia, dejaban claro el impacto personal que todo esto tenía en su vida. Y en otro tramo de la entrevista, que a mí, personalmente, me resultó especialmente revelador por su repetida insistencia, Carlos Constancia recalcó, una y otra vez, con una tozudez casi obsesiva, en que no se le podía, bajo ningún concepto, tildar de maltratador, porque, repito, no existía ninguna condena judicial en su contra que avalara tal afirmación. Lo repitió varias veces, elevando la tensión en el plató, cada vez que sentía que alguien se acercaba demasiado a ese terreno minado,
a esa línea roja que él había trazado con puño de hierro. Llegó incluso a afirmar, y esto es muy grave, que algunos periodistas le habían exigido directamente que se le llamara así en televisión, y que eso, según su particular visión sesgada, era una forma pura y dura de incitación al odio, de acoso mediático orquestado. En ese punto, mis queridos amigos de Teras de Salseo, ya no estaba simplemente respondiendo a una pregunta concreta, a una acusación directa y específica. No, lo que estaba haciendo era construir un alegato defensivo completo, un edificio de argumentos para protegerse de lo que él percibía como un ataque orquestado, una cacería sin cuartel. Se desvió deliberadamente de la pregunta inicial para lanzar su propia ofensiva, para contar su versión de los hechos, pero no como una aclaración o una disculpa, sino como una descarga de resentimiento acumulado durante años, una catarsis pública de su dolor. Ella ha desenterrado la caja, la guerra, dijo Carlos con un tono de acusación, refiriéndose claramente a la otra parte implicada en el conflicto. Pero se me dice a mí que yo hago la guerra. Por favor, por favor, por favor, de verdad, podemos decir las cosas como son. Yo por 20 y pico años no he dicho ni mu. Hace año y medio, otra vez me puedo aparecer en la prensa. Saquen libre todo. Ella dice, no, la guerra. Ella ha desenterrado la guerra. ¿Por qué? Decírmelo. Ella ha contado la guerra. La ha contado su camino, por supuesto. Nada es casualidad, porque también hay gente detrás que está moviendo hilos. Una afirmación que deja la puerta abierta a la especulación y a la teoría de la conspiración, sugiriendo que hay manos ocultas, moviendo los hilos de esta trama. Continuaba con su férrea defensa, sus palabras resonando con una mezcla de indignación profunda y frustración visible. Lo he diciendo, si no ha denunciado 2001, es que seguramente la verdad, lo que ha dicho, por esto no ha querido defenderse. Y o el por qué lo he hecho, lo he dicho antes. No tengo que defenderme, porque de todo esto no he hecho absolutamente nada. ¿De acuerdo? Aquí, mis queridos espectadores, él se erige no solo como un negacionista categórico de las acusaciones que pesan sobre él, sino como alguien que siente que la inacción legal pasada de la otra parte le otorga una especie de razón moral irrefutable, un escudo para sus propias acciones. También introdujo, con una astucia digna de un ajedrecista experimentado en el juego mediático, el tema del famoso libro, y de toda la promoción mediática desatada que se había generado en torno a este conflicto. Señaló con el dedo acusador que se había creado una corriente, una ola, una marea gigantesca y absolutamente demoledora en su contra, y que siempre, sin excepción, se le apuntaba a él, Carlos Constancia, como el único culpable. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se hablaba del otro lado, de las otras versiones que podrían existir, o de las complejidades de la situación. Habló de cifras de ventas escandalosas, de la mediatización brutal del asunto, y de cómo, según su visión distorsionada, se había comprado un relato sin matices, una historia simplificada, una verdad única impuesta a la opinión pública sin posibilidad de réplica. Cada vez que alguien, cualquier persona del plató, intentaba puntualizar, intentaba hacerle ver que no daba igual si algo era verdad o no, que los hechos, las pruebas, importaban y mucho, Carlos Constancia, tajante y sin concesiones, cortaba en seco la conversación, rectificaba y volvía, incansable, a su idea principal, casi como un robot programado. Esa idea tan provocadora, tan dolorosa en su simplicidad, de que a la inmensa mayoría de la gente, y de nuevo, a los medios, la verdad simplemente no les importaba en absoluto, solo el morbo. Era un mantra repetitivo, una obsesión que dominaba su discurso, una verdad que él consideraba absoluta en medio de la vorágine de preguntas. Además, y con una contundencia que no dejaba lugar a dudas, negó otras etiquetas, otras acusaciones que se le habían colgado como si fueran medallas de la infamia, marcándolo para siempre. La de secuestrador de niños, por ejemplo, fue una de las que más le indignó, una de las que más vehementemente rechazó. Explicó, a su manera y con sus propias justificaciones, su versión de los hechos, asegurando que actuó en todo momento, dentro de lo permitido por la ley, dentro de un convenio de visitas, tal como os he citado antes, con sus propias y enredadas palabras. Una explicación que para muchos de nosotros, y esto es una opinión muy personal, sonó más a justificación desesperada que a una clarificación sincera y transparente de lo ocurrido. Todo este primer bloque de la entrevista, mis queridos seguidores de Teras de Salseo, se transformó, evolucionó, mutó en un intercambio durísimo, cruel, casi una batalla campal verbal,
con interrupciones constantes que impedían cualquier fluidez o coherencia en el diálogo. El clima se hizo cada vez más cargado, más irrespirable, más pesado, un ambiente donde se hablaba más desde el enfado más visceral, desde la víscera pura, que desde la reflexión pausada y la búsqueda genuina de la verdad. Era un verdadero punto muerto, una guerra de trincheras, donde nadie cedía ni un ápice de su postura, un estancamiento total. Antes de continuar con el segundo capítulo, que promete aún más revelaciones y conflictos, déjame en comentarios, aquí abajo, qué opinas de esta primera fase de la entrevista. ¿Crees que Carlos Constancia buscaba realmente aclarar algo, o simplemente estaba echando más leña al fuego de la polémica para alimentar su propia narrativa? Me encantaría leer vuestras teorías, vuestros puntos de vista, porque enteras de salseo, vuestra opinión, vuestro análisis crítico, es lo más valioso, y lo que nos hace crecer como una comunidad informada y consciente. No te pierdas la segunda parte, porque esto se pone aún más interesante. Mis queridos amigos de Teras de Salseo, si pensabais que la tensión había alcanzado su punto máximo en el primer bloque de la entrevista, preparaos, porque lo que vino después fue una auténtica escalada, una inmersión aún más profunda en el abismo de la confrontación mediática. El tono, lejos de apaciguarse, subió todavía más, alcanzando niveles que muchos catalogarían de alarmantes, cuando Carlos Constancia, con una voz cada vez más quebrada por la ira y la frustración, empezó a desgranar cómo toda esta tormenta mediática, este verdadero huracán de polémica, le estaba afectando de manera devastadora en su vida diaria, en su intimidad más sagrada, en su día a día más básico. Él, con una dramatización palpable y una sensación de injusticia que intentaba transmitir a toda costa, afirmó que, mientras otros, los que le juzgaban y señalaban, volvían a casa tranquilos y ajenos a todo, él llevaba meses soportando miradas inquisidoras, comentarios hirientes, susurrados por las esquinas, y juicios sumarios de personas que no le conocían de nada, absolutamente de nada. Habló de jóvenes, personas de 30 o 40 años, que le señalaban públicamente como si fuera un maltratador, como si ya existiera una condena firme contra él, sin que, según su versión, hubiera prueba alguna que avalara tales acusaciones tan graves. Era, para él, un calvario público, una ejecución mediática sin precedentes. Y es aquí, justo en este punto tan sensible, donde Carlos Constancia introdujo con una fuerza demoledora y una convicción inquebrantable el explosivo concepto de la incitación al odio, una acusación directa y peligrosa que lanzó contra los medios y contra quienes le criticaban. Aseguró, con una determinación férrea que helaba la sangre, que no iba a permitir, bajo ninguna circunstancia, que se le siguiera etiquetando de esa manera tan cruel y difamatoria, sin fundamento legal alguno. Era su línea roja, su último bastión de defensa, su grito de guerra contra lo que él consideraba una injusticia flagrante, una manipulación perversa de la verdad que estaba destrozando su reputación y su existencia. También insistió, con la misma vehemencia de antes, en que durante más de 20 años, un periodo increíblemente largo de su vida, no dijo ni una sola palabra, mantuvo un silencio absoluto, una abstinencia mediática autoimpuesta. Había rehecho su vida, había conseguido formar otra familia lejos de los focos y de la polémica, y había deseado, con todo su ser, acogerse al famoso derecho al olvido, esa aspiración tan humana de dejar el pasado atrás y construir un futuro en paz. Según su relato, profundamente emocional y cargado de resentimiento, era ahora, y solo ahora, cuando se veía obligado, sin quererlo, a hablar, porque sentía, con una convicción que rayaba en la paranoia, que se había reabierto una guerra que él no había iniciado, una batalla en la que se veía envuelto sin quererlo. Repitió, una y otra vez, hasta la extenuación, que no había sido él quien había sacado a colación este tema tan delicado, que no había sido él quien había contado su versión de los hechos en libros ni en entrevistas, y que aún así, a pesar de su silencio prolongado, era a él, y solo a él, a quien se señalaba constantemente con el dedo acusador, como el único responsable de la polémica. Era una queja recurrente, un lamento constante sobre la injusticia de la situación, una victimización que intentaba resonar en la audiencia, buscando empatía en medio de la controversia. Nos estaba diciendo, con todas las letras, que el mundo se había ensañado injustamente con él. Cuando desde el plató, con una lógica aplastante y una sensatez esperada, se le preguntó de manera directa por qué ahora sí se defendía con tal vehemencia, y antes no, Carlos Constancia se mostró cada vez más molesto, más irritable, con un rostro que reflejaba una ira contenida a duras penas. Respondió,
con una justificación que para muchos sonó a excusa, que en aquel momento estaba fuera de España, que no leía la prensa española ni se enteraba de lo que se decía de él, y que sobre todo, no quería volver a entrar en los conflictos del pasado. Pero amigos, y esto es mi percepción personal, daba la sensación de que esa explicación, por muy lógica que quisiera parecer, no convencía del todo, y el ambiente, os lo aseguro, se volvió todavía más tenso, más cargado, más irrespirable, hasta el punto crítico de que el presentador, con una intervención necesaria y providencial, tuvo que intervenir para frenar la conversación, para evitar que la situación se descontrolara por completo. Era una bomba de relojería a punto de explotar en directo. Y cuando finalmente la entrevista llegó a su inevitable cierre, la sensación que quedó flotando en el aire, en el plató y en la mente de los millones de espectadores, fue la de un enfrentamiento sin salida, un callejón sin retorno. Carlos Constancia mantuvo su postura inquebrantable hasta el mismísimo final, reafirmándose con una obstinación casi ciega en que no era ni un maltratador, ni un secuestrador, y en que ningún juzgado, absolutamente ninguno, había establecido lo contrario. Se mostraba cansado, visiblemente irritado, y profundamente convencido, al 100%, de que todo lo que se había generado alrededor de su nombre, de su figura, respondía a una dinámica mediática interesada, a una conspiración orquestada para destruirlo, para hundirlo en el barro del espectáculo y la difamación. Era un hombre contra el mundo, y el mundo, al menos para él, era el villano. En su discurso, no hubo ni una pizca de autocrítica, ni el más mínimo espacio para la duda, para la reflexión, para un atisbo de humildad. Solo había una defensa cerrada, constante, monolítica, una fortaleza inexpugnable de justificaciones y negaciones que no permitía ninguna fisura. Desde fuera, como espectadora imparcial y atenta, lo que yo percibí, y creo que muchos de vosotros también lo sentiríais así, fue que la entrevista, lejos de servir para aclarar las cosas, para arrojar luz sobre los hechos, solo sirvió para profundizar aún más en el conflicto, para enredar la madeja hasta hacerla irrompible. Cada pregunta era interpretada por Carlos Constancia como un ataque directo, una agresión personal, y cada una de sus respuestas a su vez, era percibida por muchos como una provocación más, un nuevo dardo envenenado lanzado al aire de la polémica, una verdadera carnicería verbal en directo que nos dejó a todos impactados. No hubo, mis queridos amigos, ninguna intención genuina de bajar el tono, de calmar las aguas, de buscar un punto de encuentro. Al contrario, el clima de confrontación se mantuvo hasta el último minuto, hasta el último segundo de la emisión. Y eso, precisamente eso, es lo que dejó ese mal ambiente en el plató del que tanta gente ha hablado después, esa sensación de haber presenciado un espectáculo más de furia que de periodismo. Al final, más allá de los hechos concretos, más allá de las verdades y las mentiras que cada uno pueda interpretar, lo que quedó, lo que se grabó a fuego en la mente de todos, fue una imagen clarísima, diáfana, la de alguien que, durante toda la entrevista, eligió la confrontación individual, el ataque frontal, la provocación descarada, como única forma de defensa, como su estrategia personal para lidiar con el escrutinio público. Y es ahí, justo en ese punto crucial, donde muchísimos de vosotros, me consta, habéis sacado vuestras propias y valiosas conclusiones. Porque, seamos sinceros, una cosa es explicarse, una cosa es defenderse legítimamente de acusaciones que uno considera injustas, y otra muy distinta, diametralmente opuesta, es provocar constantemente, es avivar el fuego de la polémica con cada palabra, con cada gesto, con cada interrupción, y esa diferencia, esa sutil pero fundamental línea entre la explicación y la provocación, durante toda la entrevista de Carlos Constancia, fue más que evidente, fue dolorosamente clara. ¿Qué os parece este desenlace? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios, y si no queréis perderos ni un detalle de la actualidad más candente y todo el salseo que viene, no olvidéis suscribiros a Teras de Salseo, vuestro canal de confianza para estar siempre al día. Hasta la próxima, familia.